Buenas tardes a todos. Bueno, primero me gustaría dar las gracias al Gabinete de Comunicaciones por impulsar este tipo de actividades, así como a toda la institución, debido a todo el apoyo que nos está mandando a los docentes y a toda la comunidad universitaria en este periodo tan complicado que estamos viviendo ahora. Y también aprovecho, pues para mandar un gran abrazo a todos aquellos de la institución. Y además, como estaba indicando, agradecer ese apoyo que estamos recibiendo en estos tiempos tan complicados. Bueno, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Alessandra, soy doctora en ciencias ambientales, y me doctoré dentro del ámbito de la microbiología y genética molecular. Soy profesora en la universidad, en la UCAB, específicamente en el grado de ciencias ambientales. Para la sesión de esta tarde os tengo propuesto dos tipos de experimentos. Uno de ellos va a tener una serie de connotaciones medioambientales, mientras que el otro va a ser importante desde el punto de vista de la biotecnología. Y vamos a comenzar con este. Tal vez la primera pregunta que se nos venga a la mente es preguntarnos qué es la biotecnología. En este caso, la biotecnología se fundamenta principalmente en el uso de organismos vivos o sus derivados para obtener un beneficio para el ser humano. Un ejemplo para que lo entendamos mucho mejor. El antibiótico, la penicilina, es un antibiótico que es ampliamente conocido. En este caso, la penicilina se produce por un hongo que se denomina penicillium. Entonces, la aplicación biotecnológica para este caso sería cultivar este hongo de manera que nosotros podamos obtener ese antibiótico y poder utilizarlo frente a infecciones bacterianas. Acordaros, los antibióticos solo son efectivos frente a infecciones provocadas o enfermedades provocadas por bacterias, ¿de acuerdo? No son compatibles, es decir, no tienen ningún tipo de efecto si nuestra enfermedad es vírica, es decir, es de origen, es debida a un virus. Entonces, y de hongos va a comenzar la sesión de esta tarde. Y más precisamente de la levadura. Es decir, la típica levadura que vosotros podéis comprar en vuestra casa, aquí que la veáis, que es esta de aquí, que seguramente que a lo mejor algunos o algunas de vosotras durante este periodo de confinamiento os habéis animado a hacer, por ejemplo, bases de pizza y por lo tanto tenéis que haber comprado levadura. En este caso la levadura es un hongo y un dato muy interesante. Esta levadura que compramos, os la vuelvo a enseñar, esta levadura está viva. ¿De acuerdo? Entonces, una de las peculiaridades que tiene esta levadura es que es muy golosa, le gusta mucho el azúcar. Normalmente la sociedad suele asociar el concepto de azúcar, por ejemplo, al típico azúcar blanco o al azúcar moreno que todos tenemos en nuestra casa. Sin embargo, en la naturaleza existen muchos más tipos de azúcares. Algunos de ellos tienen una estructura química muy compleja, pero no pasa nada porque la levadura tiene las herramientas necesarias para hacer que esos azúcares más complejos que existen en la naturaleza los pueda romper, es decir, los pueda disgregar a azúcares más sencillos que va a utilizar como fuente de carbono, es decir, como fuente de energía. En este proceso de consumo de azúcar, lo que va a producir los desechos que va a producir la levadura, en este caso, van a ser dos principalmente. Va a ser uno en forma gaseosa, que va a ser CO2, y por otro lado va a ser etanol. Es decir, va a producir, en este proceso de consumo de azúcar, va a producir por un lado etanol y por otro lado CO2. A este proceso de consumo de azúcar por parte de la levadura se le denomina fermentación. Y la aplicación biotecnológica que tiene la levadura, en este caso, es la fabricación del pan, del vino y de la cerveza. Entonces, teniendo en cuenta esta peculiaridad, yo el primer experimento que os propongo para la tarde de hoy es que seamos capaces de hinchar un globo utilizando el proceso de la fermentación, es decir, utilizando a nuestra amiga la levadura para poder inflar un globo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo. Lo que necesitamos es una botella a la que vamos a añadirle agua, como veis más o menos un poquito por encima de la mitad. Sí que os aconsejo que el agua lo utilicéis a una temperatura más o menos templada, ¿por qué? Porque la levadura se va a sentir más cómoda a esta temperatura, ¿vale? Se va a sentir más a gustito y por lo tanto va a trabajar mejor en este sentido para nosotros. Lo siguiente que tenemos que hacer es añadir azúcar, porque hemos dicho que la levadura es muy golosa. Entonces yo aquí tengo azúcar blanco, ¿vale? Voy a echar unas cucharadas. A ver, 1, 2 y 3. De momento ya he echado 3 cucharadas. El siguiente paso que tenemos que hacer es homogeneizar toda la muestra. Es decir, tenemos que agitar de manera que obtengamos una disolución en la que esté, como os estoy diciendo, homogeneizada totalmente con el azúcar.
Entonces vamos a agitar un poquito más. Vamos, un poquito más. Bueno, una vez que está homogenizada, como veis, va a volver a su coloración normal, es decir, ya sabéis que el agua es incolora, inodora e insípida. No tiene color, olor ni sabor. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es añadirle a la levadura. Entonces vamos a coger trocitos, ¿vale? Y los vamos a ir echando. Vamos a coger así como trocitos, ¿de acuerdo? Y los vamos a echar. Y también lo que tenemos que hacer es homogenizar todo lo que podamos para poder disgregar esos trocitos de levadura que nosotros acabamos de añadir a nuestro experimento. Entonces, lo agitamos. Sí que es verdad que podéis utilizar, a la vez que vais añadiendo la levadura, podéis hacerlo en trocitos más pequeños, porque así va a ser más fácil que los podáis disgregar de manera que se quede la mezcla totalmente homogenizada. En este caso, bueno, como veis, pues sí que va a quedar una coloración distinta, ¿vale? Pero esto no os preocupéis, es normal porque es debido a la adicción de la levadura, es decir, a que nosotros hayamos añadido levadura. En este caso, claro, si el experimento consta de poder hinchar un globo a través de la fermentación, es decir, vamos a experimentar esta aplicación biotecnológica, pues necesitaremos un globo. Sí que os recomiendo que comprobéis previo usar el globo, que no tiene ningún tipo de fisura ni de rotura y que por lo tanto vamos a ver ese efecto de hincharse el globo. Entonces vamos a comprobarlo. Como veis, en este caso, con este globo no hay ningún tipo de problema. Entonces lo que vamos a hacer es que abrimos la boquilla del globo y la vamos a colocar, ay, que se vea, y lo vamos a colocar en la boquilla de la botella. Obviamente este proceso no es algo instantáneo y por lo tanto vamos a esperar un poquito y por tanto ahora vamos a pasar con el siguiente experimento, así que lo vamos a dejar y vamos a pasar con el siguiente experimento que os recuerdo que os había comentado al principio que iba a tener, que ese primer experimento va a tener unas connotaciones medioambientales. En este caso el experimento que os propongo es ver el efecto que tiene la lluvia ácida en elementos que están formados con carbonato cálcico. En este caso lo que vamos a utilizar es un huevo, ¿vale? El típico huevo de gallina que todos podemos tener en nuestra casa. Entonces, lo que vamos a hacer es que, en este caso, para poder simular esa lluvia ácida, lo que vamos a utilizar es vinagre, ¿vale? El típico vinagre también que todos tenemos en nuestra casa. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir sumergiendo o vamos a ir llenando el vaso hasta cubrir totalmente el huevo. ¿De acuerdo? En este caso, no sé si veis, se ve como en la primera reacción que nosotros podemos ver es que alrededor de la cáscara del huevo, una vez que estamos poniendo en contacto este huevo con el vinagre, se observa una formación de pequeñas burbujas alrededor de la cáscara. Esto es debido a la producción de CO2. ¿Por qué? Porque el vinagre está empezando a deteriorar, a disgregar la cáscara del huevo. Porque en este caso estamos diciendo que la cáscara del huevo está formada por carbonato cálcico y por lo tanto al entrar en contacto con soluciones ácidas, como en este caso nosotros estamos simulando la lluvia ácida, que en este caso sería el vinagre, o en el caso de que ocurriera esta lluvia ácida sobre, por ejemplo, pues zonas de anidación de diferentes tipos de aves, pues veríamos este efecto. Es decir, la formación de esas burbujas de CO2 que ya nos están indicando que está habiendo una interacción negativa al entrar en contacto estos dos tipos de componentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues todos sabemos, cuando por ejemplo hemos comido un huevo duro, que cuando nosotros pelamos la cáscara, pues tiene una especie de telilla, ¿verdad? En este caso, esa telilla es permeable. ¿Esto qué quiere decir? Que va a dejar que el fluido pase de la parte externa hacia el interior del huevo. Fijaos, en este caso nosotros estamos sumergiendo el huevo en esta solución ácida, en el vinagre. Entonces lo que va a ocurrir es que primero va a disgregar esa cáscara y seguidamente al encontrarse con esa membrana, lo que va a hacer es que se va a ir introduciendo dentro del huevo. ¿De acuerdo? Porque esa membrana es permeable. Este proceso es un proceso osmótico, ¿de acuerdo? Posteriormente sabemos que, por ejemplo, los huevos son alimentos ricos en proteína, ¿verdad? Principalmente la proteína que tiene, la proteína principal del huevo, es la albúmina. En este caso, claro, la siguiente capa que se va a encontrar el vinagre a la vez que va atravesando o se va dirigiendo o orientando hacia el interior del huevo,
lo que se va a encontrar es con esta clara, con esta albúmina. Y lo que van a experimentar son, esa proteína, esa albúmina, lo que va a experimentar son procesos de desnaturalización. ¿Esto qué quiere decir, la desnaturalización? En este caso se va a cambiar la forma, ¿vale? Es decir, va a provocar cambios en esa proteína. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, nosotros cuando freímos un huevo, pues obviamente el huevo es muy distinto de cuando está dentro del típico huevo que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando nosotros lo freímos, ¿verdad? Que la clara la vemos que se torna de un color blanquecino. En este caso también estamos experimentando o estamos observando un proceso de desnaturalización, pero en este caso es a través de la aplicación de calor y en este caso lo vamos a ver a través de estar en contacto con un medio ácido, ¿de acuerdo? Como es en este caso. Vamos a ir viendo cómo va a ir, qué es lo que va ocurriendo. Además, debido a este proceso de ósmosis que os he comentado antes, es decir, en ese paso desde la solución, desde la parte externa hacia el interior del huevo, pues también lo que va a provocar es que el globo se hinche y además va a adquirir una textura como esponjosa, como la típica pelota de esponja, si la tocásemos, debido a esos cambios que va a estar provocando por estar en contacto lo que es en sí el huevo, es decir, toda su estructura interna, con esta solución salina. Entonces, también para poder ver estos efectos, también pues ocurre que en este caso tampoco es algo inmediato, sino que es algo que tenemos que esperar entre 2 y 4 días, sería lo aconsejable que lo dejaréis cuando lo vayáis a hacer en vuestra casa, para poder ver los resultados. Por otro lado, también os recomiendo que si lo vais a hacer, lo tapéis con aluminio, como lo tengo yo aquí, porque el olor, para mí particularmente, pues es un poco desagradable, porque es un olor un poco fuerte, entonces, bueno, pues sí que os aconsejaría que en este caso, bueno, pues lo taparais y que tampoco pasa nada. Entonces, vamos a ver, bueno, lo primero que quiero que veáis es, a ver, ¿se ve ahí? Ahí. Bueno, pues como veis, prácticamente, pues tenemos aquí en la parte superior, tenemos la parte de la cáscara porque se ha ido disgregando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver y vamos a compararlo con un huevo normal. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver si soy capaz. Bueno, pues, como veis, en este caso la diferencia es bastante abismal. Podéis comprobar, a ver, voy a dejar este huevo un segundo. Podéis comprobar que aquí, pues, prácticamente prácticamente la cáscara ya no está. Es decir, podemos quitarla un poco con el dedo. Y a ver, ¿quién dijo que un huevo no bota? A ver, dejadme un segundín que me limpio y preparo esto, a ver si lo podéis ver bien. A ver, ¿ahí se ve bien? Bueno, en este caso, como veis, el huevo bota. Vale, de acuerdo, obviamente no lo podemos tirar desde una altura muy grande porque entonces directamente se nos fastidiaría el experimento, ¿vale? Pero bueno, vamos a comprobar, es decir, ¿es capaz de botar? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene su interior, ¿de acuerdo? A ver, un segundo que me limpio otra vez las manos. A ver. Bueno, pues aquí tenéis el huevo, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser pincharlo, ¿vale? Para que podáis verlo. A ver, ahí se ve. Bueno, pues como veis, efectivamente, en el interior sigue estando crudo. Ahora, los que quiero transmitir, imaginaos, por ejemplo, lo que le ocurrirán a los huevos en ese ambiente en el que, por ejemplo, en esas zonas de anidación que habíamos estado comentando, en el que puede ocurrir pues una precipitación ácida, que es en lo que se basaba todo este tipo de experimento. Obviamente todos esos huevos que estén puestos pues no van a ser viables, es decir, se van a perder. Es decir, que imaginaos además en este caso estamos en una zona de anidación en la que se produce este tipo de eventos derivados de la contaminación que más adelante explicaré. Y, por ejemplo, imaginaos que se trata de aves que están en peligro de extinción o que se encuentran dentro de las listas rojas. Pues las catástrofes medioambientales son bastante grandes, son bastante llamativas. Pero no solo por esto, sino porque si esta precipitación ácida se lleva a cabo en un suelo va a provocar la acidificación, es decir, el pH se va a cambiar y se va a tornar hacia un pH ácido. Acordaos que el pH lo que nos indica es si tenemos una sustancia ácida o si tenemos una sustancia básica. Un ejemplo de sustancia ácida sería, por ejemplo, un limón. Todos sabemos que el limón es ácido. Y por otro lado, tendríamos, por ejemplo, el amoníaco, que es una solución alcalina. Prácticamente el pH nos puede dar
14 valores, va de 0 hasta 14. Y en el 7 está el pH neutro, que seguramente que lo hayáis escuchado muchas veces cuando a lo mejor, por ejemplo, compráis jabones o compráis determinados pues no sé, tipos de geles para la ducha, en el que dice, bueno, es pH neutro para la piel. Bueno, eso tiene una serie de características, pero bueno, seguramente que por ahí hayáis escuchado el término de pH. Pues básicamente es eso, la acidificación lo que va a provocar, ya sea en un suelo o sean diferentes tipos de aguas superficiales, porque la precipitación también se puede llevar a cabo encima de ríos, de lagos, etcétera, lo que va a provocar es que ese pH de ese ecosistema se disminuya y vaya a un pH más ácido, el cual pues va a tener unas repercusiones negativas en todos los tipos de organismos que puedan habitar en ese ecosistema. Además, también otro tipo de animales que se ven afectados por la lluvia ácida son, por ejemplo, pues los bivalvos, los caracoles, por ejemplo, las almejas, los mejillones. ¿Por qué? Porque sus caparazones están formados también por el mismo compuesto, por carbonato cálcico, igual de manera similar a que está formado en la cáscara de los huevos. Además, también, por ejemplo, si esta precipitación se lleva a cabo, por ejemplo, en un bosque, pues lo que va a provocar es la defoliación, es decir, la pérdida de las hojas. Ya sabéis que las plantas realizan la fotosíntesis a través de las hojas, de manera que si se pierden las hojas, pues al final lo que se va a provocar es la pérdida y la muerte de ese organismo. Pero también todas aquellas construcciones que estén hechas con caliza también son susceptibles de deteriorarse, al entrar en contacto con este tipo de solución. Ahora la pregunta es, ¿cómo se forma la lluvia ácida? Bueno, pues la lluvia ácida es derivada o se produce por la contaminación que produce el ser humano. Como actividades como por ejemplo por diferentes gases que ahora os voy a indicar que se producen por ejemplo en las combustiones incompletas de los coches, a través de las calefacciones, a través de diferentes tipos de industrias. Gases que se van contaminando, que son principalmente dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos gases lo que va a ocurrir es que van a llegar a la atmósfera. En la atmósfera ya sabéis que hay diferentes tipos de compuestos. Entre ellos destaca el vapor de agua, que va a interaccionar con estos dos gases que os acabo de mencionar, de manera que se va a formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Entonces, estos ácidos lo que va a ocurrir es que va a formar parte de las nubes. Van a estar ahí junto con el agua, que ya sabéis que las nubes están formadas por agua. Bueno, pues entonces van a estar dentro de esas nubes o pueden estar en la atmósfera, de manera que cuando precipite pues van a ir arrastrando esas partículas ácidas y por lo tanto es como esa se llama lluvia ácida debido a que tiene una acidez por debajo de 7, ¿de acuerdo? Y entonces así es como se va a producir. Estos procesos no ocurren justamente en las zonas donde se lleva a cabo esta contaminación, sino que a través del viento pues se traslada a lugares muchísimo más lejanos del foco de la contaminación. Por eso también pues hay que tener un poquito de concienciación, porque estos son los efectos que puede llevar a cabo, que están relacionados con la lluvia ácida, entre otros muchos. Entonces, bueno, pues vamos a ver el resultado del primer experimento, de esa fermentación en la que yo os había propuesto hinchar un globo. Bueno, básicamente, pues yo también lo que os propongo es que juguéis un poquito con el parámetro entre la temperatura del agua. No puede estar ni muy caliente ni muy fría, ¿vale? O como os había comentado, a una temperatura más o menos templada. También podéis jugar con la cantidad de azúcar y la cantidad de levadura que añadáis. Pero podéis hacer incluso competiciones entre vosotros. Pero, como os indicaba, esto no es algo instantáneo, sino que hay que esperar un poquito de tiempo. Pero no os preocupéis porque yo ya os traía un ejemplo de cómo se hincha el globo, como veis aquí, a través de este proceso biotecnológico que es el uso de esta levadura para hinchar este globo debido a ese CO2 que se produce en esta fermentación. Entonces, otro aspecto importante relacionado con la fermentación es, por ejemplo, no sé si alguna vez alguno o alguna de vosotros o de vosotras se ha preguntado por qué la miga del pan básicamente tiene como agujeritos, ¿verdad? Bueno, pues como os había dicho al principio, la levadura también se utiliza para fabricar el pan. Entonces, claro, en ese proceso de fermentación hemos dicho que se va a producir etanol por un lado y que por otro lado va a producir CO2 en forma de gas. Entonces, cuando se está formando esa masa y está dentro de la levadura, pues se va a seguir formando ese gas. Lo que ocurre es que en sus ganas, ¿no?, de poder salir al exterior, pues se va a quedar atrapado dentro de la masa. De manera que esas burbujitas que nosotros vemos o esos huequitos que vemos en la miga de pan es derivado de esas burbujas de CO2 que se producen en el proceso de fermentación que se está llevando a cabo para poder producir el pan.
Y bueno, pues nada, con esta imagen del globo hinchado, espero que os haya gustado la sesión. Os propongo que la llevéis a cabo en vuestras casas porque son experimentos muy sencillos. Y muchísimas gracias por conectaros y por estar viendo este vídeo. Y pues nada, que tranquilos que ya dentro de poco todo va a salir bien, estoy convencida. Mucho ánimo, un saludo para todos y pues nada, que os vaya muy bien. Os deseo una feliz cuarentena. Adiós.